Am, Buenas, bueno, me llamo María José y voy a hablar de tres textos. O sea, los voy a, como por decirlo así, explicar, después los voy como a unir en un tema y después pues voy a sacar una conclusión. Entonces, el primer texto, bueno, es un poema que se llama El Golem, escrito por Jorge Luis Borges. El segundo es La Carta del Humanismo, escrita por Heidegger. Y el tercero es El Crátilo, escrito por Platón, es, que es un diálogo entre Hermógenes y Sócrates. Primero voy a hablar de la Carta del Humanismo. Esta habla, o sea, hace referencia al lenguaje. Entonces, el lenguaje, o sea, como que el ser humano es el lenguaje. Entonces dice, hay una frase que dice, el pensar lleva a cabo la relación del ser con la esencia del hombre. Entonces, también, o sea, en realidad, el lenguaje también, o sea, la pregunta es, ¿qué va primero, el lenguaje o el pensamiento? Pero entonces, si uno piensa, uno ya está como pensando en un lenguaje. Entonces, primero, pues en mi opinión, primero va el lenguaje y después el pensamiento. Entonces, lo que hace es que en realidad el lenguaje y el pensamiento son lo que hacen al hombre, hacen a la esencia del hombre. De eso habla como el primer texto, que es la Carta sobre el Humanismo. Después viene el Crátilo, que es el diálogo entre Hermógenes y Sócrates. Entonces ellos discuten qué es el nombre, qué significado tiene el nombre. Entonces, por ejemplo, Sócrates se va por la idea él dice como tenemos que guiarnos por la idea de Homero, porque ellos en realidad buscan como que se referencian por muchos filósofos. Entonces, uno de ellos es Homero y el otro es Crátilo. Entonces, Sócrates se va más, o sea, él defiende la idea de lo que es el nombre por naturaleza. O sea, si un esfero es esfero, pues sencillamente se llama esfero porque es un nombre que le dieron por su naturaleza. En cambio, Hermógenes defiende que el nombre es convicción, o sea, del hombre. Entonces, por ejemplo, si yo veo esto como esfero, pero otra persona lo ve como un lápiz, entonces pues es un lápiz. Para mí es un esfero y para la otra persona es un lápiz. O sea, viene porque el hombre dice el nombre de esa cosa. No porque está creado por su naturaleza y por el nombre, sino porque la persona como tal define a su parecer y a su creencia el nombre del tal objeto. En cambio, Sócrates dice que no, que eso es por naturaleza. Él se va por la idea de Homero y dice que en realidad el nombre de cada objeto es por su naturaleza. Ahora voy a hablar del golem, y el golem también hace referencia a que hay un personaje creado y en realidad ese personaje que fue creado no fue nombrado porque lo que está nombrado existe. Entonces hace referencia a que lo que está nombrado existe. Entonces, bueno, entonces a lo que voy a juntar es que todos hablan de un nombre, de un lenguaje. El nombre proviene del lenguaje. Entonces, el nombre, lo que no está nombrado no existe. Entonces, si tú no tienes un nombre como hombre, no existes, ¿sí? Entonces, todos los textos están como escritos en una época distinta,
pero aún así como que todos llevan a un mismo estereotipo, que es que discuten sobre el lenguaje, sobre dónde nació el hombre, el nombre y el ser humano. Entonces el nombre como tal te hace a ti como ser humano, porque si no estás nombrado no existes. Y si no hay lenguaje, el lenguaje es el que hace la esencia del hombre. Entonces si no hay lenguaje, pues tampoco existes. O sea, si tú no sabes como tal un lenguaje, no existes. Entonces, bueno, ya eso era como todo. En realidad, o sea, en el primero, Heidegger lo que hace es como expresando eso mediante una carta. Jorge Luis Borges lo que hace es expresarlo mediante un poema que crea con personajes como Rabí, y el Rabí crea al golem, y ahí es como expresa que en realidad todo lo que es nombrado existe. Y en lo último, Platón es el que expresa eso mediante un diálogo. Entonces, muchas veces es metáfora porque en realidad ellos discuten algo, pero no es completamente seguro lo que están haciendo. Entonces pues ya, gracias.